Somos una empresa que se dedica a esto hace varios años y la idea es tratar de transmitirles con el conocimiento que hemos adquirido durante estos años, orientado a lo que estaba pensado el BIM Day, en qué podíamos colaborar con esto de los flujos de trabajo. Son antecedentes, nada es perfecto ni nada es realizado bajo todas las metodologías, conociendo el contexto en el que vivimos y cómo todas estas metodologías ideales y que prometen mucho pueden llegar a tener una bajada en la realidad Santa Fe, Argentina, el día de hoy. También no vamos a traer un dragón como el primer expositor, lo vamos a aburrir un poco, pero vamos a hacer lo que podemos con esto. Bien, bueno, volviendo a lo que decía Germán, en la realidad santafesina de la arquitectura, generalmente siempre nos topamos con archivos en CAD, que generalmente nos llegan a través de los diferentes clientes para los cuales hacemos diferentes modelados o diferentes adaptaciones de la metodología en diferentes etapas, de los cuales obviamente se genera a partir de ellos y nos sirven de referencia para generar un modelado a partir del cual perseguimos y vamos chequeando, ya vamos a ver más adelante todo el tema de cómo vamos chequeando esa información para lograr extraer de ese modelado lo que serían planos y demás información que se ocuparía para obra o para diferentes etapas. En el proceso normal de trabajo con cualquier empresa, estudio o persona que quiere enfrentarse a este proceso, a esta forma diferente de afrontar un proyecto, tenemos dos posibilidades. Hay quienes sostienen de que la metodología no se debería usar para proyectar y quienes la defienden de manera acérrima y creemos que vamos a estar en esa discusión durante bastante tiempo. Y una pequeña explicación de esto es que lo que vamos a mostrar, como dije en un principio, es una adaptación a cómo la realidad hoy no solamente de los proyectistas, de las empresas, sino también de todos los asesores que el mundo de la construcción tiene para llegar a un proyecto que se tiene que concretar, no solamente de llegar a un plano, como en este caso es un ejemplo de un caso en particular, de una especialidad, un pliego ejecutivo, sino también todas las interacciones que tanto Alejandro como el primer expositor fueron explicando de lo que es el proceso de la obra, esa complejidad que se muestra en gráfico como muchos puntos y líneas, tenemos la experiencia para decirle que es mucho más complejo aún que los gráficos, que en el día a día hay cuestiones blandas, cuestiones personales que van afectando a todo eso y lo que intentamos hacer en este momento es una reducción lo más simple posible para que se entienda que esto se puede aplicar, se está aplicando hoy en día a Santa Fe y desde nuestra experiencia cuáles fueron las cuestiones que se pudieron aprovechar y los resultados a los que se va llegando parcialmente y como cualquier proceso y metodología que está en proceso de implementación en una región, cómo puede seguir evolucionando y encontramos errores todo el tiempo para poder seguir haciendo crecer, que bueno, le vamos a ir contando algunas experiencias nuevas. Acá un poco esto de la interacción entre los diferentes asesores y cómo nos ha llevado a tener que establecer puntos de intercambio de información que, como se ve ahí, por ahí se generan quizás en un televisor o en alguna proyección mirando y girando un modelo y hacer parte de ese proceso quizás a personas que por ahí tenían el proyecto más en la cabeza, pero no lo podían visualizar o no tenían las herramientas para visualizarlo. Entonces, esa interacción nos ha llevado a generar esos escenarios en los cuales se hace una puesta en común entre diferentes profesionales, entre diferentes asesores y demás, y a partir de ahí se generan los escenarios a futuro, digamos. Obviamente que ponemos el caso de las instalaciones porque es quizás un caso un poco más paradigmático de esta cuestión de que
no estamos acostumbrados a verlas tantos en 3D como por ahí sí el desarrollo general del edificio. Entonces nos ha llevado a este tipo de escenarios en los cuales tenemos que concertar entre diferentes personas y para llegar a justamente que la información sea lo más importante y lo que se exprese en el resto de los procesos. Es el momento clave donde el conocimiento de la herramienta es realmente potente a la hora de estar al alcance o en el equipo de trabajo de gente que tiene mucha experiencia en la obra. En este caso en particular, el de la izquierda, el que está dando las indicaciones de lo que estaba bien o estaba mal a su criterio, es un instalador que era el contratista que dentro de, me va a dejar mentir, en 4 meses va a entrar a la obra a resolver esto técnicamente, lo va a empezar a ejecutar y nosotros, mes y medio para atrás, estábamos resolviendo encuentros puntuales e interacciones entre distintas instalaciones para ver si eso iba a ser viable o no. Entonces, ese gran potencial del día -1, ni siquiera el día 0, de la ideación del proyecto, de poder estar simulando estas cuestiones, es algo totalmente tangible y no es tanto una fantasía, porque lamentablemente en la metodología se ofrecen y se venden tantas cosas que no todas se pueden aplicar inmediatamente, pero esto es algo totalmente realizable con un buen conocimiento de la herramienta mezclado con no la experiencia, sino el conocimiento de alguien que realmente va a ejecutarlo. Bien, por ahí también partimos de la base de esto de que charlamos antes, de que la base de datos y cargada de información es lo más importante que en realidad persigue el modelo, más allá de que es un modelo 3D, lo importante es la base de datos que hay detrás de ese modelo. Entonces partimos de base, como se ve a la izquierda, por ejemplo, de algo básico que maneja cualquier empresa constructora, que es una lista de unitarios, en la cual también sirve como un disparador para generar una especie de checklist para con el cliente de diferentes definiciones que son muy necesarias y cuanto más antes las tengamos es mucho más efectivo para el proceso. Entonces ahí se van a ver que hay preguntas, si lleva, no lleva, qué terminación tiene y demás. Y en base a esa referencia, que es una referencia que las empresas trabajan hace muchos años y tienen confiabilidad en esa información, se genera todo el modelado con códigos y nombres que responden justamente a cómo se va a extraer de nuevo esa información. Entonces el proceso termina siendo un proceso que realmente le es conocido y la información amplía por ahí la información que manejan, pero dentro de los estándares, dentro de los que ellos trabajan. Así que queríamos mostrar justamente eso de cómo a partir de algo tan establecido como un unitario, nosotros buscamos la manera de desarrollar todo el resto del proceso en base a eso para que la información justamente vuelva a los actores de la manera que la conocen. Uno de los puntos más interesantes a la hora de enfrentarnos a cosas tan simples y cotidianas como un Excel o una planilla común, con la información y el idioma que cada uno de los actores están acostumbrados a manejar, es que nosotros a través de este servicio podemos mostrarle casi en tiempo real la incidencia de cada una de las tomas de decisiones, tanto a la hora de mover una pared que influye a la parte inmobiliaria, a la parte constructiva, al instalador si va a tener un problema o no, y al mismo tiempo con este trabajo colaborativo con todas las partes y que todos estén al tanto de lo que está pasando en el modelo que nuclea la información, han encontrado y han tenido devoluciones que los han hecho replantear la manera en la que ellos mismos estaban concibiendo el proyecto, porque de una manera anticipada pudieron ver, por ejemplo, un detalle específico de la aislación de un tipo de balcón que normalmente se puede decir lo resolvemos en obra o esto no es algo que nosotros tenemos que detallar, y eso ha hecho evolucionar la documentación que llega a obra y por lo tanto creemos que es algo interesante para el rol profesional que estamos ejerciendo, porque sube la vara a la hora de tomar decisiones y ser conscientes de lo que estamos haciendo.
Bien, acá un poco más el principal desafío que nosotros vemos, que es la llegada a obra de estas ideas, de estas metodologías, en la cual, ahí volvió, en la cual hemos tenido diferentes experiencias, ya sea utilizando diferentes tecnologías a través de relevamiento por nube de puntos o por dron, y eso para comprobar la fiabilidad de ciertos modelos, porque también es importante hablar, como dijo justamente Toto anteriormente, de la fiabilidad de esa información. Entonces, hemos trabajado también en esos procesos y también la llegada de lo que es la información a obra, ya sea en un formato papel, en el cual a través de diferentes experiencias fuimos pudiendo aportar a eso y mejorar ese proceso para que la información que quizás antes llegaba de tal manera, poder cumplimentar con eso. Y obviamente el tema de todo el conforme a obra, como muestra por ahí la animación, que permite cálculos más específicos de materiales y poder hacer este ensayo gráfico que si bien resulta por ahí anecdótico para una presentación, quizás para mandos más gerenciales es una información importante para saber en etapas tempranas. Una de las cosas importantes que queríamos mostrar en esta filmina, no sé cómo llamarle ya, de haber dado clase antes, quedemos fuera de tiempo, es que el poder de tener la información casi en streaming, casi en vivo, nos ha permitido en distintos proyectos aportar la información a distintos actores de la empresa que no tenían disponible en prácticas más tradicionales. La última imagen muestra una visita a obra que hicimos hace muy poco tiempo y en esto vuelvo a lo que puede prometer el programa, en este caso puntual de la herramienta que nosotros usamos, pero la metodología lo permite en su estructura de poder incorporar información que antes no estaba contemplada. Nos dimos cuenta que el jefe de obra tenía, además del plano con el que trabajaba todo el tiempo, algunas planillas que iban anexas a ese plano y que con eso justificaba qué se había certificado, qué no, y en el plano había un espacio en blanco que se podía aprovechar. Algo tan simple como eso, que la misma información que están generando 10 veces en otros lugares algún otro actor o algún otro participante del grupo de trabajo, aunque sea propio, no se estaba pudiendo dar esa intercomunicación entre las partes como para incorporarlo al plano y que eso quede centralizado en un solo lugar y que achique el margen de error a perder algo de información, que se traspapele, que se mezcle información, se confunda, que eso en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo, termina afectando a la toma de decisiones de mandos medios o gerencia, donde pueden confundir una información que está llegando de manera incorrecta. Entonces, no solamente achicar el margen de error en lo que es la cuestión constructiva o de proyecto, sino achicar también el error en lo que es el traspaso de información, que en los nacimientos de la metodología o de la concreta implementación se detectó que la mayor cantidad de pérdida de dinero era por la mala gestión de la información, no tanto de cómo se diseñaba. Bueno, es uno de los motivos por los que se gesta esta metodología. Apuntando a lo del medio, la experiencia, otro tipo de experiencia con el tema del trabajo en vivo de la información, es que en un día de llenado de una losa de hormigón de 60 metros cúbicos, una persona que está esperando un camión y un corte de hormigón puede tener la certeza o achicar el margen de duda sobre lo que queda a llenar de los 8 elementos estructurales que le quedan por llenar, si lo que está esperando hormigón es realmente lo que le van a mandar. Obviamente, toda la información que sale de este tipo de modelos está basado en una maqueta, entre muchas comillas, perfecta, basándose en el proyecto que se llegó a hacer, pero por lo menos no está basado en una idea de creo que voy a llegar con lo que viene de hormigón o no creo que voy a llegar. Entonces, ese es otro de los beneficios que encontramos día a día y que a los profesionales que ya están en el rubro y que ya están implementando hace poco o hace muchísimo tiempo, les ha permitido explotar mucho más información que tienen disponible que antes no tenían.
Creo que se paró PowerPoint. Sí. Bueno. Bueno, veremos si resuelve lo del Power y no. Podemos avanzar igual. Lo que nos quedaba por mostrar era el flujo de trabajo que habíamos podido implementar hace no mucho tiempo en el rubro internacional. Estos flujos de trabajo que nosotros tenemos con las personas que podemos reunirnos con reuniones presenciales, con distintas empresas de la ciudad que han adquirido nuestro servicio, tuvimos la suerte y el desafío de testear si esos flujos de trabajo eran posibles de llevar a cabo a distancia. Y participamos en un proyecto que... bien. Vamos a esta y después volvemos. Pudimos participar en un proyecto de alta complejidad. Son 3 centros culturales en Arabia Saudita, que fue contratado una empresa de España, un estudio de arquitectura, que esa empresa contrató a gente que buscaba gente que modele en BIM. Toda esa complejidad, gracias a los protocolos y a la manera organizada en la que se concibe ese tipo de proyecto, permitió que con las mismas lógicas y los mismos conocimientos que tenemos, tanto de la herramienta como de los conocimientos que contamos por ser arquitectos, las cuestiones constructivas, porque eso no es un dato menor, lo que decía Toto respecto a decirle a una computadora que haga algo increíble, si nosotros no tenemos ese conocimiento no podemos aportar. Logramos trabajar de manera colaborativa con un grupo de más de 30 personas de distintos países, solo con algunas siguiendo reglas de un protocolo que se había generado a la hora de concepción de ese proyecto en particular. Bueno, y para ir cerrando, disculpen la demora, no teníamos tanto el timing. Estas son obras de nuestra empresa constructora y la idea es poder avanzar en ese sentido y llevar todo nuestro expertise en BIM a nuestras propias obras, que como dijimos antes es un desafío importante en el cual requiere capacitar a los obreros y a los diferentes mandos para que eso sea posible. Así que estamos en ese desafío y bueno, esperamos en la próxima charla poder tener avances al tema. Así que bueno, les agradecemos por la... Y una de las cuestiones que se pueden seguir sobre la metodología en esta etapa en particular es todo lo que sigue de lo que llega hasta la planificación, que es la certificación de obra, el control de las... Porque es muy complejo hacer este tipo de cosas con empresas que no son propias, porque ya haría falta entrar en manejo de información muy sensible para cada una de las empresas, y es totalmente entendible porque es donde está el negocio propio o el funcionamiento muy profundo de cada una de las empresas. Entonces, lo que está en nuestras manos, lo que apuntamos a hacer en el tiempo es poder implementar estas cuestiones de planificación y después de la planificación, con tanta información, poder medir y chequear si lo que se está haciendo está en relación a lo planificado y con esa información poder mejorar lo que se está haciendo. Esa es un poco la idea, y la idea era mostrar que ya habíamos arrancado ese proceso, pero totalmente de manera incipiente. Y muchísimas gracias al colegio por la invitación, a Bernardo por la organización, y esperaremos las preguntas cuando termine el bloque.